Hola a todos, mi nombre es Roberto Gallego, trabajo en la unidad de mácula de la Clínica Oftalvist de Valencia, en España, y es un auténtico privilegio aceptar la amable invitación del profesor Roca para participar en el curso internacional de verano de retina, trauma y uvea de la Sociedad Peruana de Oftalmología. A lo largo de los próximos minutos me gustaría compartir con todos ustedes aspectos importantes respecto al diagnóstico por imagen en el edema macular diabético. ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, conocemos que la retinopatía diabética sigue siendo la principal causa de ceguera en pacientes en edad laboral y que el edema macular diabético es la principal causa de pérdida de visión crónica en estos pacientes. Siendo la fisiopatología del mismo realmente compleja y al final conduce a la aparición de signos angioarquitecturales y estructurales maculares que debemos evaluar en cada una de las visitas de los pacientes. Este es mi conflicto de intereses, que no está el conflicto, ninguna de estas relaciones profesionales tiene relevancia en los aspectos que vamos a cubrir. Cuando hablamos de pacientes con diabetes, bien es cierto que es difícil diferenciar la retinopatía del edema macular diabético. No olvidemos que cuando hablamos de edema macular diabético estamos centrándonos exclusivamente en esta parte. Y bien es cierto que a ese nivel disponemos de la angioarquitectura y de la estructura macular como herramientas esenciales con la OCTA y la OCT estructural, respectivamente. Empezando por la OCT angiografía, sin duda la OCT ha demostrado ser la mejor herramienta para evaluar el estado de la microvascularización a nivel macular. Podemos estudiar la región avascular foveal, estudiar la densidad capilar retiniana y estudiar distintos cambios microangioarquitecturales que se presentan en la mácula. Respecto a la región avascular foveal, bien es cierto que al obtener imágenes muchas veces nos quedamos pensando en qué es lo que debemos analizar o evaluar. Es bien sencillo. Tenemos que ver la esfericidad y circunferencialidad de esa región avascular foveal. Por otro lado, tenemos que detectar los cambios en la densidad capilar retiniana, tanto a nivel del plexo capilar superficial como profundo de la retina. Y a nivel de la angioarquitectura, la detección de loops microvasculares y microaneurismas es una de las posibilidades que tenemos haciendo uso de la OCTA. Tradicionalmente esto se ha hecho con la angiografía fluorescínica, con la inyección de contraste, pero hoy conocemos que la imagen que obtenemos con la OCTA es tremendamente mejor para evaluar estos cambios y además nos da información no solo del plexo capilar superficial, sino también de los plexos capilares profundos. Y a ese nivel el análisis de todos esos cambios angioarquitecturales es enormemente relevante en pacientes con edema macular diabético. Fijémonos en estas imágenes. Y lo que hemos dicho que teníamos que analizar es la pérdida de esfericidad y circunferencialidad de la región avascular foveal, la reducción de densidad capilar vascular en esos plexos y la presencia de loops vasculares o microaneurismas. Asimismo, aún en presencia de edema podemos deducir, teniendo en cuenta determinados artefactos, la alteración angioarquitectural que tanto a nivel del plexo capilar profundo como superficial de la retina pueden presentar estos pacientes con diabetes. Si prestamos atención a esta imagen, podríamos decir que existe una gran pérdida del tamaño normal de la región avascular foveal con enorme incremento de la misma. Pero fijémonos cómo se definen los quistes centrales que tiene este paciente, y eso genera una distorsión de la arquitectura macular que va a conducir directamente a errores de segmentación y probablemente también a un error por nuestra parte al analizar las imágenes tan fast como estamos viendo, si midiéramos en este punto la región avascular foveal. Cuidado con la presencia de quistes porque pueden artefactar la imagen de la OCTA. Y hay otros factores de confusión al analizar las imágenes de OCTA en pacientes con diabetes. Hemos visto los quistes, y eso es así porque ese edema macular quístico, como decíamos, produce una gran distorsión de la arquitectura estructural macular y eso conduce directamente a que los, los, sistemas de segmentación de los sistemas de OCTA, 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 siste
no reconozcan las imágenes, las capas retinianas, y por eso podemos malinterpretar un gran aumento de la región avascular foveal, una gran pérdida de la esfericidad o circunferencialidad cuando estén presentes los quistes, así que mucho cuidado al analizar esas imágenes. En pacientes con diabetes también podemos encontrarnos aneurismas aislados. No olvidemos que en estos casos tanto la estructura como la angio-CT nos va a enseñar esos microaneurismas, esos aneurismas, pero que se corresponden con el PIVAC, descrito por Kerkes y posteriormente ampliado por el grupo que el propio Kerkes con los retinólogos de Nueva York y UCLA han publicado, un espectro expandido de esta entidad. No olvidemos el PIVAC, porque en pacientes con diabetes nos puede inducir error y pensar que existe un edema macular diabético cuando es simplemente esa alteración microangioarquitectural que no tiene directamente nada que ver con la diabetes. Si analizamos el plexo profundo y sobre todo la región avascular foveal en determinados casos de pacientes con diabetes, podemos encontrarnos con esta imagen inferior que se corresponde no con una membrana neovascular, no con una neovascularización coroidea, sino con un artefacto justo ahí que se corresponde con quistes de alta densidad. Y eso se ha descrito como SPIM. Es un artefacto inducido por la presencia de quistes de alta densidad que la imagen de OCT-ANFAS va a traducir como señal de flujo por el movimiento browniano de las partículas en el interior del quiste. Así que no olvidemos analizar la OCT estructural con la OCTA en casos en los que veamos imágenes como esta, ¿no? Muy sugestivas, de SPIM. Por otra parte, la OCTA nos puede jugar malas pasadas. Fijaros en la segmentación a nivel de la interfase vítreo-retiniana, como perfectamente pudiéramos pensar que esto se corresponde con una neovascularización de disco, pero no es así. Al fin y al cabo, la OCTA detecta flujo, movimiento, y ese movimiento lo puede inducir la hialoides posterior, parcialmente desprendida, anclada a la papila y detectada como movimiento, evidentemente, en la señal de OCTA. Así que nuevamente tengamos precaución, y si hacemos una segmentación del slab vitreoretiniano, la imagen que ofrezca debe sugerir una penacho, una proliferación fibrovascular para deducir que se trata de neovascularización retiniana. Así que, abreviando, en cuanto al uso de la OCTA en el manejo del edema macular diabético, tenemos que tener un checklist en el que contemplemos la pérdida de esfericidad y circunferencialidad de la región avascular foveal, las áreas de reducción de densidad vascular, la presencia de loops vasculares o microaneurismas y otros hallazgos patológicos que podamos evidenciar en el examen de OCTA en pacientes con edema macular diabético. Durante más tiempo venimos empleando la OCT estructural, y es que la OCT es sin duda la mejor herramienta para evaluar y monitorizar los cambios estructurales evolutivos de la región macular de pacientes con diabetes. Podemos analizar cuantitativa o cualitativamente esos cambios, detectando aumentos o reducciones de grosor, y en cuanto al aspecto cualitativo, podemos fenotipar el edema macular diabético, detectar alteraciones en la interfase vitrimacular, así como identificar la existencia de desorganizaciones de las capas internas o externas de la retina y exudación lipídica y focos hiperreflectivos intrarretinianos. Hay distintos fenotipos de edema macular diabético, pero como sabemos, la presencia de fluido subfoveal es algo que tiene un tremendo impacto para la función visual de los pacientes, así como el tamaño de los quistes, y también es importante analizar la distribución de los mismos, del edema macular, si es focal, zonal o es multifocal. Eso puede tener una gran relevancia para el manejo y pronóstico de los pacientes. En este caso concreto de un gran edema macular diabético con un extenso nivel de fluido subfoveal, fíjense en la imagen de OCTA, y esto nos recuerda inmediatamente que se trata de un SPIM. Y si analizamos la presencia de fluido subfoveal, vemos cómo existe
alta densidad en ese fluido, al igual que en muchos de los quistes que ocupan la capa nuclear externa de ese paciente. Vemos numerosos puntos hiperreflectivos intrarretinianos, y muchos exudados lipídicos. Habitualmente, los focos hiperreflectivos intrarretinianos no van a producir una sombra posterior significativa, mientras que la exudación lipídica, como todos saben, sí que la va a producir. Es muy difícil diferenciar ambos y, de hecho, en el contexto del edema macular diabético no hay una extensa correlación histopatológica de esto, pero sí que la hay en degeneración macular. Y de acuerdo con los trabajos de Christine Curcio, todos esos focos hiperreflectivos intrarretinianos pueden derivarse de células del epitelio pigmentario de la retina activadas o bien de células gliales, presuntamente, que migran desde las capas internas hacia las externas de la retina, a la inversa que las células activadas del epitelio pigmentario de la retina. No olvidemos el SPIM, porque muchas veces hay pacientes remitidos para tratamiento antiangiogénico por sospecha de membrana neovascular en el contexto de la diabetes. Y esto no es cierto, es un artefacto de la OCTA. Evidentemente, estamos acostumbrados a manejar los engrosamientos, los aumentos de grosor de la mácula en pacientes con edema macular diabético, pero tenemos que recordar que las reducciones de grosor también son muy importantes porque habitualmente donde haya adelgazamiento retiniano esto traduce una isquemia previa existente y así lo podemos correlacionar entre los mapas de grosor y las imágenes en faz de OCTA del plexo superficial y profundo, donde vemos una marcada reducción de densidad capilar allá donde hay zonas de adelgazamiento retiniano, lo cual tiene sentido. Por otra parte, a nivel estructural podemos evaluar las distintas alteraciones de la interfase vitreomacular. Como sabemos, podemos ver, obviamente, fenómenos de adhesión o tracción vitreomacular, al igual que membranas epiretinianas maculares. Pero de manera particular en pacientes con diabetes podemos ver lo que se denomina hialoides posterior adherida tensa y las tracciones vitreoretinianas asociadas a fenómenos de neovascularización. Aquí vemos un engrosamiento asociado a una membrana epiretiniana macular, lo cual haría al paciente subsidiario de en algún momento realizar una vitrectomía si no hay una respuesta plena al tratamiento. Este ejemplo es diferente, vemos que hay una tracción focal asociada, de acuerdo con la imagen de la reflectancia infrarroja, a una zona de proliferación fibrovascular. Esos fenómenos de tracción vitreoretiniana asociados a proliferación fibrovascular no olvidemos que pueden ser peligrosos por el riesgo de desprendimiento traccional de la retina. En este ejemplo vemos como de inicio existe una neovascularización de papila y un gran edema macular diabético con quistes amplios y extenso fluido subfoveal. En la evolución, después del tratamiento intravitreo antiangiogénico, vemos cómo decrece la proliferación fibrovascular, se reduce el edema macular, pero se intensifica los cambios traccionales de esa hialoides posterior sobre la fóvea. El paciente con edema macular diabético, el paciente con diabetes, es un paciente dinámico de por vida y hay que ir monitorizando los cambios que pueden acontecer porque puede cambiar drásticamente el pronóstico y el aspecto de un paciente entre visitas. Es muy conocida la desorganización de capas internas de la retina o DRIL, pero no debemos olvidar todas esas disrupciones de la retina externa que a veces nos pasan desapercibidas y son determinantes en el pronóstico de los pacientes. Aquí vemos donde apenas podemos definir la existencia de membrana limitante externa, región de elipsoides o zona de interdigitación en este paciente con una extensa desorganización de capas externas de la retina, como llaman en Reino Unido, lo cual, de acuerdo con el acrónimo inglés, se definiría como DROL. Asociada a esa disrupción de capas externas puede haber en ocasiones metaplasias fibrosas, hiperplasias del epitelio pigmentario de la retina que son definitivas en cuanto a la pérdida de visión asociada a las zonas donde están presentes. Estas zonas generan un intenso escotoma, una intensa pérdida de sensibilidad macular en la microperimetría y estos pacientes habitualmente tienen una agudeza visual, hagamos lo que hagamos, realmente baja. Así que añadiendo al checklist de OCTA que ya tenemos preparado, tenemos que añadir, en cuanto a la evaluación de la mácula por OCT estructural en pacientes con diabetes, la existencia de cambios de grosor, la presencia de alteraciones de interfase vitreomacular, quistes intrarretinianos fluido subretiniano, desorganizaciones de retina interna DRIL o de retina externa DROL, así como la presencia de exudados lipídicos.
y focos hiperreflectivos intrarretinianos. Espero haber sido de utilidad. Quedo a disposición de todo el mundo para cualquier duda o aclaración que pueda ser requerida. Nuevamente, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Oftalmología y en especial a mi queridísimo amigo, el profesor Roca, por su invitación, y deseo que sea una jornada tremendamente productiva como todas las que organiza la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias por su atención.